Hola, IA, el podcast que habla el idioma del usuario de IA sin utilizar términos técnicos. Vamos a meternos de lleno en una pregunta que está en el corazón de todo el debate sobre el futuro del trabajo. ¿La inteligencia artificial de verdad va a igualar las cosas para todos o va a terminar creando una brecha todavía más grande entre la gente más destacada y el resto del equipo? A ver, empecemos con la idea que seguro hemos escuchado todos. El cuento que nos cuentan es que la IA va a ser como el gran ecualizador, ¿no? Una herramienta mágica que le va a dar al empleado promedio el poder de brillar tanto como las superestrellas de la oficina. Pero, un momento, ¿y si esa visión tan optimista no fuera del todo cierta? ¿Qué tal si la realidad es un poquito más complicada que eso? Y aquí es donde el análisis de Matthew Cole se pone realmente interesante, porque lo que él encontró apunta en la dirección totalmente opuesta. Dice que la IA, en lugar de cerrar la brecha, podría terminar haciéndola todavía más profunda. Para entender bien este argumento, vamos a desglosarlo en 5 partes. Primero, vamos a hablar del famoso mito del nivelador. Después, veremos cuál es la ventaja real que tienen los empleados estrella. Luego, nos meteremos con los sesgos del sistema, de la organización misma. Después, claro, veremos qué se puede hacer para nivelar la cancha y cerraremos con una advertencia final. Muy bien, arranquemos con la primera sección, el mito del nivelador. La idea de que la IA va a ser un gran ecualizador suena increíble, pero la realidad podría ser muy distinta. Si esta brecha de rendimiento crece, como sugiere el análisis, el problema no es solo de una persona, sino que puede generar tensiones y romper la buena onda de todo un equipo. Ahora pasemos al segundo punto, la ventaja de los estrella. A ver, ¿qué es lo que hace que la gente de alto rendimiento le saque tanto jugo a estas nuevas herramientas? Bueno, el análisis se centra en 2 factores que son clave. El primer factor, y esto es fundamental, es la experiencia de dominio. Ojo, que no se trata solo de saber usar una app, es el conocimiento profundo del negocio, del tema, lo que te permite hacerle a la IA las preguntas correctas, las preguntas que de verdad importan. Un experto no pide un análisis de mercado, pide algo súper específico. Y esta gráfica lo muestra perfecto. La otra cara de esa experiencia es la capacidad de detectar errores. La investigación demuestra que los expertos son mucho mejores no solo para aceptar las buenas ideas de la IA, sino, y esto es crucial, para darse cuenta cuando la IA se equivoca y decirle, no, por ahí no es. El segundo factor es un poco más sutil. Tiene que ver con los hábitos de trabajo. La gente que ya es muy organizada y metódica, bueno, resulta que la inteligencia artificial funciona mucho mejor cuando le das instrucciones claras y estructuradas. O sea, su forma de trabajar ya está alineada con cómo piensan estas máquinas. Ahora, el problema no es solo de cada persona. Pasemos a la tercera sección, el sesgo sistémico. Aquí es donde vemos cómo la propia empresa, sin querer, puede estar agrandando el problema. Es que ser una estrella no es solo un título bonito, te da ventajas reales. Estas personas suelen tener más libertad para probar cosas con la IA, para experimentar sin tanto miedo a equivocarse, y si algo sale mal, es más fácil que les den el beneficio de la duda, mientras los demás, por temor, se quedan esperando. Y aquí entra algo muy poderoso, el sesgo de atribución. Fíjense, cuando un empleado estrella tiene un éxito usando IA, todos dicen, ¡wow, qué genio estratégico! Pero si un empleado promedio logra lo mismo, la gente piensa, seguro fue la herramienta la que hizo todo. El crédito se reparte de forma súper injusta. Al final, todo esto crea un círculo vicioso terrible. Por un lado, a la persona promedio le cuesta más sacarle provecho a la IA. Y por otro, cuando lo logra, nadie se lo reconoce. Es una doble barrera que es muy, pero muy difícil de superar. Bueno, pero no todos son malas noticias. Vayamos a nuestra cuarta sección, cómo nivelar el terreno. El análisis propone 3 estrategias bien concretas para que las empresas se pongan las pilas y eviten que esto pase. Los 3 pilares de la solución son estos. Primero, que todos puedan experimentar, no solo unos pocos. Segundo, que el conocimiento que se genera se comparta activamente. Y tercero, algo que es fundamental, rediseñar por completo cómo se evalúa el trabajo de la gente.
Profundicemos en el primer punto. Fomentar la experimentación significa crear sandboxes, o sea, entornos de pruebas seguros, donde la gente pueda jugar con la IA sin miedo a romper nada. También significa invertir en capacitación de verdad, que vaya más allá de lo básico, y crear programas de mentoría. Segundo, compartir el conocimiento. Lo más importante aquí es evitar que los descubrimientos se queden guardados en un cajón. Las empresas tienen que crear plantillas de prompts, colecciones de trucos que funcionan y sobre todo lograr que compartir estos hallazgos sea lo normal, no el secreto de una sola persona. Y tercero, que es quizás el cambio más difícil, rediseñar la evaluación. Esto necesita reglas claras sobre cómo se debe decir que se usó IA. También hay que entrenar a los jefes para que reconozcan sus propios sesgos. Y, finalmente, crear una cultura de transparencia sobre cómo se usan estas herramientas. Y todo esto nos lleva a la última sección, que es como una advertencia final, un llamado de atención. El riesgo de una fuerza laboral dividida. El mensaje del autor es así de claro. Si no se hacen cambios de fondo, la inteligencia artificial no nos va a llevar a un futuro más justo. Al contrario, nos va a llevar a uno donde una pequeña élite se queda con todas las oportunidades mientras el resto se queda cada vez más atrás. Así que la pregunta con la que debemos quedarnos es esta. ¿Están las organizaciones listas para tomar las riendas de este desafío y nivelar la cancha de verdad? ¿O simplemente van a dejar que la tecnología haga todavía más grandes las desigualdades que ya existen? La respuesta va a definir cómo trabajaremos todos en el futuro. Gracias por escuchar Hola IA. Hasta la próxima.